Hola chicos, bienvenidos a este video de elasticidades. La elasticidad es un concepto que se utiliza no solo en economía, sino en varias áreas del conocimiento, y nos da la siguiente información. Nos dice que es una relación entre la variación porcentual de una variable entre la variación porcentual de otra variable. Vamos a definir delta, que es la variación porcentual, porcentaje, de un x entre la variación porcentual de y. Por ejemplo, si nos sale un 2, diremos que ante un cambio de 1% en la variable y, se origina un cambio de 2% en la variable x. Si nos sale, por ejemplo, un menos 2, diremos que un cambio en la variable y de 1%, un cambio positivo, se origina una disminución de 2% en la variable x. Y ahora veamos cómo se calcula. Primero veamos cómo se calcula una variación porcentual de x. La variación porcentual de x se calcula simplemente con la variación en cantidad, o sea, en monto de x, entre la cantidad de x. Y de manera análoga, la variación porcentual de y es la variación en cantidad de y entre y. Eso llevándolo a la fórmula, tendríamos esto: variación de x entre x sobre la variación de y entre y. Eso se puede escribir de la siguiente forma: variación de x entre variación de y por y entre x. Resulta que esta expresión para cambios pequeños, es decir, para deltas pequeños, es equivalente a la derivada de x respecto a y por y entre x. Por tanto, se puede hablar de elasticidades en términos de variaciones o también de derivadas. En economía, la elasticidad más común es la elasticidad precio de la demanda, donde utilizamos la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio de ese bien. Si hacemos lo mismo, tendríamos variación de la cantidad demandada sobre la cantidad, y todo eso sobre la variación en monto de P sobre P. Operamos eso, nos sale esto, que para cambios pequeños debería ser muy similar a derivada de Q respecto a P por P entre Q. Entonces, con eso ya hemos hallado una expresión donde la elasticidad de la demanda, donde la elasticidad precio de la demanda puede ser calculada por variaciones o por derivadas. También sucede de que en economía se puede utilizar la elasticidad ingreso de la demanda, que busca plantear o tener la información de cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de un bien cuando hay un cambio porcentual en los ingresos. De manera análoga, variación de los ingresos, ingreso, operamos acá, que para cambios pequeños debería ser equivalente a la derivada de Q respecto al ingreso por presión de Q. Entonces, por ejemplo, si nos sale 2, diremos que ante un cambio de 1% en los ingresos, estaremos consumiendo 2% más de ese bien.
Y la tercera elasticidad que estudiaremos es la elasticidad cruzada. Resulta que se pueden originar cambios en la cantidad demandada de un bien, digamos, 1, pero no por cambios de su precio, sino por cambios del precio de otro bien, digamos el precio del bien 2. Hacemos lo mismo. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay bienes que pueden estar relacionados entre sí. Por ejemplo, bienes que se pueden sustituir. Si yo puedo sustituir el consumo de carne por consumo de pollo, si aumenta el precio de uno de los bienes, en vez de comprar ese bien a un precio mayor, empiezo a consumir el otro bien. Entonces tendríamos esta expresión. Que para cambios pequeños debe ser equivalente a la derivada de Q1 respecto a P2. Entonces, por ejemplo, si nos sale acá menos 1, diremos que un cambio porcentual de 1% del precio del bien 2 origina una disminución de 1% en la demanda del bien 1. Estos son los 3 tipos de elasticidad que vamos a utilizar en el curso, que son las más comunes en economía. Y veremos de que, dependiendo de qué valores tome, podemos caracterizar ciertos tipos de bienes. Entonces empecemos con qué interpretación se le da a los bienes según su elasticidad. Entonces empecemos con la elasticidad precio de la demanda. Que se escribe así: elasticidad precio de la demanda Q. Ya dijimos que tenía esta forma para cambios pequeños. Y diríamos, si esa elasticidad toma un valor negativo, estaremos hablando de bienes ordinarios, que son la mayoría de bienes. Si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien disminuye. Si aumenta el precio de las viviendas, la gente va a querer comprar menos viviendas. Pero sucede que también hay bienes muy escasos, casos muy particulares, donde el aumento, del precio puede originar un aumento de la cantidad consumida. A esos bienes se les llama bienes Giffen. Son muy particulares y casi son muy difíciles de conseguir. Luego, si consideramos la elasticidad cruzada, que ya dijimos que tenía la siguiente forma, ponemos elasticidad precio del bien 1 cruzada por la cantidad, precio del bien 2 cruzada con la cantidad 1. Entonces, derivada de Q1 respecto al precio 2 por precio 2 entre Q1. Entonces, si esta elasticidad nos sale mayor a 0, diremos que son bienes suplementarios. Perdón, sustitutos. ¿Por qué? Porque si el precio de un bien sube y origina que la cantidad demandada de otro bien aumente, estamos hablando de un ejemplo como el siguiente. Si el precio de la carne sube, resulta que las personas van a consumir menos carne y en lugar de consumir carne van a consumir pollo.
Entonces la cantidad demandada del pollo, que sería el bien 1, aumenta. No son sustitutos. ¿Y qué pasa cuando esa elasticidad cruzada es menor a 0? Se dice que los bienes son complementarios. Es decir, que se deben consumir juntos sí o sí. Por ejemplo, si el precio de las tortas, si las personas desean comer siempre tortas y cafés juntos, tortas y bajos de café juntos, resulta que si el precio del café disminuye, la gente va a comprar más café, y como solo tiene utilidad si consume café y tortas juntos, también va a consumir más torta. Entonces, consume más café y a la vez consume más torta. Son bienes complementarios cuando esta elasticidad es negativa. Y si observamos ahora la elasticidad ingreso de la demanda, que podemos escribir así: elasticidad ingreso de la demanda Q, que dijimos que para cambios pequeños era equivalente a decir derivada de Q respecto al ingreso por ingreso entre Q. Si decimos que esa elasticidad ingreso de la demanda es mayor a 0, diríamos que que es un bien normal. Por ejemplo, si mis ingresos aumentan al doble, de seguro voy a desear consumir más electrodomésticos. Mi ingreso sube, mi cantidad demandada de electrodomésticos sube. Pero también sucede que hay bienes que cuando aumenta el ingreso, la cantidad disminuye. A eso se les llama bienes inferiores. El ejemplo típico es los bienes de poca calidad. Por ejemplo, tenemos un rango de calidades de carne, desde la carne de última calidad como las mollejas, hasta la carne de alta calidad, que es el lomo fino. Entonces, el bien inferior sería que esas mollejas, las mollejitas, que la gente las consume cuando tiene ingresos bajos, pero cuando empiezan a subir sus ingresos, la dejan de consumir porque la reemplazan por otros bienes de mayor calidad. Entonces, ese sería un ejemplo de bienes inferiores. Ahora veamos un ejemplo con para hallar acá ejemplo, dada una función de demanda inversa, donde el precio es igual a 100 menos Q, haya la elasticidad precio de la demanda cuando el precio es igual a 50 y la cantidad es igual a 50. Entonces recordamos que la elasticidad precio de la demanda es igual a la derivada de Q respecto a P por P entre Q. Si queremos hallar la derivada de Q con respecto a P, tenemos que hallar una expresión donde Q esté despejada sola, así que acá despejamos Q. Q es igual a P es igual a 100 menos Q. 100 menos P, perdón. Entonces, la derivada de Q respecto a P sería menos 1 por P entre Q. Nos dan que P es 50 y que la cantidad es 50. O sea que tendríamos que la elasticidad es igual a menos 1. De ello podemos decir que el bien es un bien ordinario porque a mayor precio, menor cantidad, en la relación inversa. Ahora veamos
un poco más de teoría y veamos qué se puede decir. A ver, valores de la elasticidad. Regresemos un poquito a la elasticidad. Se dice que un bien es elástico si la elasticidad es mayor a 1. Se dice que es inelástico si la elasticidad está entre 1 y 0. Se dice que es perfectamente elástico si el valor absoluto de la elasticidad es infinito. Se dice que es perfectamente inelástico si la elasticidad es igual a 0. Y se dice que tiene elasticidad unitaria si la elasticidad es igual a 1. Entonces veamos qué información nos da esto. Vayamos a los casos extremos. Estos dos casos. El caso de perfectos elásticos y perfectos inelásticos. Entonces veamos primero el ejemplo de perfectamente elásticos. Si yo tengo un bien acá, cuyo precio es este, cantidad es este. Diré que tiene una demanda totalmente elástica o perfectamente elástica si tiene esta forma. Si esa es la demanda del bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo el precio, me voy a alejar totalmente. El cambio va a estar drástico. Es decir, un pequeño cambio en el precio origina un gran cambio en la cantidad. En este caso, un cambio infinito. Entonces, si yo tengo este precio, me está diciendo que puedo a ese precio consumir cualquier cantidad del bien. ¿Qué sucede si cambio mi precio y aumento un poquito? Si mi precio aumenta un poquito, digamos acá P', acá no existe ninguna curva de demanda. Eso quiere decir que he pasado de querer consumir cualquier cantidad a no poder consumir nada, porque no existe una curva de demanda en ese P'. Entonces mi cambio es totalmente drástico. De poder consumir cualquier cantidad, este aumento del precio originado de que ya no pueda consumir nada. Y ahora vayamos al perfectamente elástico, que es otro caso extremo. Este caso, como ya deben estar imaginando, tiene esta forma. O sea, una demanda con elasticidad 0. ¿Eso qué quiere decir? Que ante cambios del precio, mi cantidad demandada no se va a mover. Entonces, inicialmente podría estar a este precio y ese precio consumía esa cantidad 0. A este precio 0 consumía esa cantidad 0. Ahora el precio sube a P1 y sigo consumiendo la misma cantidad 0. Es decir, no importa el precio que sea, igual voy a consumir lo mismo. Haga lo que haga, no se mueve mi cantidad. Un ejemplo de este es la insulina. Los que consumen insulina la consumen porque tienen diabetes. Si dejas de consumir la insulina un tiempo, estás con riesgo de morir. Por tanto, a esta persona no le importa el precio, lo que importa es acceder a la medicina. Entonces, por tanto, le cobren el triple o 5 veces el precio actual,
pueda tener que comprar la misma cantidad de insulina. Esos son dos casos extremos. En la mitad o en las combinaciones de estos casos extremos están la elasticidad, los elásticos y los inelásticos. Entonces veamos. Acá ponemos si vemos una curva de demanda bastante empinada, diremos que es elástico. Si vemos una curva de demanda bastante echada, diremos que es inelástico. Perdón, al revés. Sería inelástico y este elástico. Veamos por qué. Acá tenemos precios, aquí cantidades. Entonces, si yo tengo un precio inicial 0, consumo esta cantidad. Si cambio un precio 1, resulta que mi cambio de cantidad 0 a cantidad 1 es bastante pequeño, por eso es inelástico. Un cambio de P1 no provoca un cambio grande en la cantidad, pero en el caso siguiente vemos que si el precio 0 es este, consumo esta cantidad 0. Si aumento el precio acá un poquito, resulta que mi cambio en la cantidad es bastante grande. Entonces es bastante elástico. Y ahora veamos, regresemos al ejemplo que teníamos acá. Hagamos este ejemplo. Y supongamos que nos dan estas cantidades. Nos dicen que Q es 50 y tampoco nos dicen que el precio es 50. Simplemente nos dan eso. Y nos dicen halle la elasticidad, precio de la demanda. Entonces, elasticidad, precio de la demanda, como ya dijimos, derivada de Q respecto a P por P entre Q. Derivada de Q respecto a P menos 1 por P entre Q. Eso quiere decir que la elasticidad depende de en qué punto estemos en el P y en el Q. O sea, qué combinación de P y Q tengamos. Entonces, grafiquemos. Si tenemos acá el P, acá el Q, graficamos nuestra demanda, nos dice que la demanda es esta. Cuando Q es 0, P es 100. Y cuando P es 0, Q es 100. Hay una pendiente de menos 1. Vayamos a los extremos, como siempre. Agarremos este punto y este punto. En este punto, P es igual a 100 y Q es igual a 0. En este extremo, P es igual a 0 y Q es igual a 100. Veamos con esas combinaciones. Con esas combinaciones vemos que la elasticidad es igual a menos 1 por P, que es 100, entre Q, que es 0. O sea, tenemos una elasticidad que si lo ponemos en valor absoluto sería infinito. Mientras que en este punto, si hallamos la elasticidad, tendríamos menos 1 por P entre Q, que es 100, y tendríamos 0. O sea, en este punto, la elasticidad es 0. En este punto de acá, la elasticidad es infinito. Y recordemos que en el ejemplo que teníamos 50-50. Acá 50-50.
nos salía que la elasticidad era 1. Eso lo hallamos en el ejemplo. En este punto, la elasticidad era 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese tramo de la curva encontramos elasticidades elásticas y en este tramo encontramos valores inelásticos. ¿Qué se puede decir de esto? Que la elasticidad depende de qué punto nos paremos de la curva de demanda. O sea, no solamente la elasticidad depende de qué tipo de bien estemos estudiando, sino también depende de qué punto de la demanda estemos estudiando.